Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Se disparan los casos de coronavirus en el territorio nacional. En menos de 24 horas se confirman 12 casos más, con los que suman 24. Después de hacer largas filas, capitalinos se abastecen de alimentos y medicinas. Muchos de ellos tomaron medidas de prevención ante el COVID-19, otros no lo hicieron. Naciones Unidas advierte que millones de personas perderán la batalla por el COVID-19, por lo que se requiere la solidaridad del mundo para contrarrestar esta pandemia. Banco Central presenta Programa Monetario 2020-2021 y medidas para reducir el impacto del COVID-19 en Honduras. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Les saluda Ivette Bulnes esta noche, acompañando a Samantha Velázquez. Samantha, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ivette Bulnes, y buenas noches al pueblo hondureño que nos acompaña en 11 Noticias, emisión estelar. Estamos preparados para brindarle información importante en temas de salud, sobre todo por este caso de coronavirus que tiene tan impactado al pueblo hondureño. Damos inicio dándole a conocer pues que aumentan los casos, ya llega a 24 la cifra. Hacemos de inmediato un contacto en vivo con nuestro compañero Fernando Arteaga. Fernando, autoridades han anunciado que se suman 12 casos más de COVID-19 en el país. Los detalles con usted. Gracias, Samantha Velázquez. Gracias, televidente de 11 Noticias, emisión estelar. Luego de exámenes en laboratorios de virología por parte de la Secretaría de Salud, se han confirmado 12 casos nuevos de COVID-19, elevando la cifra a 24 casos. Esto se ha dado en su mayoría en la capital de la República, pero se reportan casos nuevos en Santa Cruz de Yojoa, un caso también en Puerto Cortés y el resto en San Pedro Sula. Y escuchemos a la ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, en su comparecencia en cadena nacional. Mediante pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, se han confirmado 12 casos de COVID-19, incrementándose a 24 casos confirmados en el país, y de acuerdo a la siguiente información. Paciente femenina de 15 años procedente de Tegucigalpa. Paciente femenina de 59 años procedente de Tegucigalpa. Paciente masculino de 20 años procedente de Francisco Morazán. Paciente femenina de 27 años procedente de Francisco Morazán. Paciente femenina de 25 años procedente de Tegucigalpa. Paciente femenina de 15 años procedente de Francisco Morazán. Paciente femenina de 17 años procedente de Tegucigalpa. Paciente femenina de 68 años procedente de Puerto Cortés. Paciente masculino de 31 años procedente de San Pedro Sula. Paciente masculino de 28 años procedente de San Pedro Sula. Paciente masculino de 34 años procedente de San Pedro Sula. Paciente masculino de 75 años procedente de San Pedro Sula. En referencia a la paciente femenina de 68 años, se encuentra ingresada en este momento y estable bajo cuidado médico. Los pacientes restantes se encuentran en aislamiento y están siendo monitoreados permanentemente por el personal de las regiones sanitarias correspondientes en su área de jurisdicción.
Bueno, y el toque de queda absoluto ha sido anunciado por parte de autoridades que se ha ampliado para las ciudades de Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa y El Triunfo en Choluteca, quedando también las ciudades de Tegucigalpa, La Ceiba y en Choluteca. Escuchemos al ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. La Secretaría de Seguridad comunica al pueblo hondureño que la aplicación del toque de queda absoluto sigue vigente para el Distrito Central, para la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad de La Ceiba, la ciudad de Choluteca y se extiende a las ciudades de Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa y el municipio del Triunfo en el departamento de Choluteca a partir de hoy a las 12 de la noche. En el caso específico del municipio de Puerto Cortés, las medidas no aplican al puerto, por lo que el personal que labora en sus áreas operativas y administrativas deberán justificar ante la autoridad que los requiera su acreditación laboral. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa y El Triunfo Choluteca mantienen toque de queda absoluto con el cierre de sus entradas y salidas. Asimismo, se intensificarán los controles de no circulación en las vías públicas, por lo que exhortamos a la ciudadanía a cumplir con esta disposición y evitar ser requerido por la autoridad. Bueno, y el lapso de tiempo que se había dado por parte de las autoridades a la ciudadanía de la capital, de San Pedro Sula, de Choluteca, de La Ceiba, de Choluteca, La Ceiba y Tegucigalpa, ya ha vencido hoy a las 5 de la tarde. Personas llegaron en grandes cantidades a supermercados, farmacias y otros establecimientos que estuvieron abiertos. A esta hora de la noche ya, por ejemplo, nosotros nos encontramos ubicados en el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel y hay constantes retenes por parte de autoridades de la Policía Nacional y del Ejército para evitar que personas que no tengan autorización o que no tengan nada que hacer en las calles no lo hagan. Aquí se paran vehículos, se les solicita que les presenten algún documento que los pueda validar para transitar en la capital y es así que pueden ellos ir hacia sus destinos. Así que las calles en la capital de la República lucen casi vacías, únicamente son pocos los vehículos que se observan transitar en Tegucigalpa. Samantha, de momento es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Tristes noticias para el pueblo hondureño. Muchas gracias, Fernando Arteaga. Sin duda alguna, tristes noticias. Se vuelven más estrictas las medidas por parte de las autoridades y más estrictas se tiene que volver el cuidado de todos los ciudadanos al momento de tomar las medidas de higiene para evitar pues que los casos sigan creciendo. Tenemos una cifra doblada a lo que presentábamos ayer. Ya son 24 los casos. Que esto sea motivación para que todos los hondureños se cuiden y se mantengan en sus casas. Y precisamente vamos a mostrarles en estos momentos una imagen de las cifras en todo el territorio nacional. Casos de COVID-19 en Honduras son 24 ya los casos confirmados. En Francisco Morazán 14, Atlántida 1, Choluteca 2 y Cortés 7. Y en todo el territorio nacional, los departamentos donde se han confirmado casos, Francisco Morazán, Atlántida, Choluteca y Cortés. Total 24 casos hasta hace unos momentos. Amanda. Y ahora les presentamos las cifras a nivel mundial. Esto es pues lo que son las cifras de los diferentes casos que se han presentado. En total, los casos de coronavirus a nivel mundial son 245.630 casos. De estos 245.630 hay 10.048 muertes. Eso es lo que se registra a nivel mundial. Recuperados de esta cifra son 88.437. Son las personas que han sido dadas de alta luego pues de padecer esta enfermedad. Tenemos en el ranking de casos activos 147.145. Son los pacientes que actualmente se encuentran contagiados. 139.767 se encuentran en una condición leve, es decir, que no es tan grave, y casos serios y críticos son 7.378. En los casos que ya han tenido salida, ya sea por muerte o porque han sido dados de alta, se presentan 88.437 que han sido recuperados y 10.048, como lo mencionábamos anteriormente, que son las muertes registradas debido al coronavirus. Tenemos también algunas gráficas que muestran el gran incremento que han tenido
En el lado izquierdo tenemos los casos desde el 22 de enero hasta el 16 de marzo. Ustedes pueden ver en las pantallas de Canal 11 el gran incremento que han tenido los casos y también el total de muertes, que lo pueden ver al lado derecho, del 22 de enero hasta el 16 de marzo, que también pues muestra una línea hacia la alza por la cantidad de muertos que superan ya los 10,000. Estos son algunos de los registros en cifras de muertes y por supuesto de casos contagiados de coronavirus a nivel mundial. 2 días de toque de queda absoluto, los capitalinos abarrotaron los supermercados. Veamos. Miles de personas desafiaron este día al coronavirus al volcarse en masa a realizar sus compras a los supermercados ante el temor de quedarse sin alimentos para su familia, sin importar que en el país se registran varios casos positivos del COVID-19, lo que mantiene en alerta roja a la nación y el mundo entero. Las personas acudieron a las calles luego que se suspendiera el toque de queda de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Días, claro que sí, hay que cuidarse, tener el máximo de cuidado cuando uno se expone a la calle. ¿Ya? ¿Desde dónde viene y cómo se transportó? A pie, aquí nomás vivimos, en el barrio La Leona. Sí, estamos tomando todas las medidas de seguridad. Sí, como no, lavándonos las manos con bastante jabón y agua y usando el gel cada 15 minutos. Durante todo el día, centenares de capitalinos permanecieron en las afueras de las instituciones bancarias, supermercados, farmacias y pulperías para realizar sus compras. Algunos decían no tener temor de contraer el COVID-19. Desde las 6, las 5:30 salí de la casa. ¿Y desde dónde viene? La Residencial Centroamérica. ¿De larguito? Sí, sí. A pesar de las interminables filas en busca de alimentos, no se presentaron incidentes y a los consumidores no se les limitó la cantidad de productos a los que podían acceder y la mayoría de las compras fueron hechas en sus comunidades, ya que el transporte no estaba operando para movilizarse de un sitio a otro. Gisela Calix, 11 Noticias. Buena. Y los populosos mercados de Comayagüela se mostraron abarrotados también por los ciudadanos que en el tiempo permitido salieron a abastecerse. Así lució durante toda la mañana y parte de la tarde de este jueves el mercado zonal Belén de esta capital, donde miles de ciudadanos acudieron a realizar sus compras y de esta forma aprovisionarse de los productos más básicos para el hogar, tomando en cuenta además que este mercado ya fue sometido a una seria limpieza y fumigación y de esta forma evitar la propagación del COVID-19. Gracias a Dios pues he dio esta oportunidad para poder, ¿verdad?, sustituirlo de nuestros hogares, de la comida, lo necesario, que usted sabe que sin comida en la casa tenemos gente mayores, niños pequeños, es necesario tenerles el pan de cada día. Bien agitado porque no se cuenta con esta situación, ¿verdad?, lamentablemente, pero con la fe en Dios vamos a salir adelante todos. Los portones de acceso a las instalaciones del populoso mercado permanecieron resguardecidas por elementos de seguridad con el fin de evitar la aglomeración de personas, ya que muchos de ellos no portaban ningún implemento de protección personal para evitar el contagio del peligroso virus. Hay abastecido los productos, lo que pasa que algunas bodegas no tienen todos los empleados, pero sí se está atendiendo la mayoría de todos los clientes que están viniendo y lo bueno que todos los clientes andan protegidos, andan protegidos con guantes, andan protegidos con su mascarilla. Algunos yo los miro que andan gel, otros andan hasta alcohol. De acuerdo a los directivos de estos mercados, el abastecimiento de productos está garantizado y recomiendan a la ciudadanía evitarse realizar compras masivas de alimentos. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y largas filas también tuvieron que hacer los clientes de la Banca Nacional para poder realizar sus gestiones. Los capitalinos desde tempranas horas se apostaron en las afueras de las instituciones bancarias para aprovechar las horas que autorizó el gobierno y efectuar así este tipo de trámites a pesar de las limitaciones físicas, como es el caso de Jorge Aguilera, que manejando un vehículo especial se presentó a una institución financiera.
se nos está dificultando un poco. Imagínese usted andar en silla de ruedas, ir a los supermercados, y con estas filas es algo pues difícil para nosotros, una persona con discapacidad. Las damas como Alejandra Paredes se movilizó en una motocicleta porque era urgente la transacción. Sí, para comprar comida o otros utensilios, porque uno nunca sabe hasta qué tiempo vamos a estar así. Los pobladores acataron las medidas que se han dictado por parte de las autoridades, tomando en cuenta los problemas de salud y la edad. Sí, fíjese, yo pues soy hipertenso y ese es el problema por una de las causas, y en realidad lo hago porque es necesario que lo hagamos todos. Sí, darle el ejemplo pues para que todos nos apoyemos. De otra manera no vamos a superar este problema. Parte de los protocolos a observar es el tema de la tercera edad y los menores de 15 años. Por esa razón el ingreso fue restringido para evitar complicaciones. Adentro, tercera edad es negativo, no estamos cumpliendo nada más con el decreto. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Ahora le presentamos la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Un ciudadano cuyo nombre no quiso revelarse paseó por la zona de Miraflores ofreciendo su servicio de taxi de manera gratuita a quien se lo requiera. Al ser consultado el porqué de esa decisión, a pesar de lo oneroso del combustible, explicó que lo hace como retribución a lo que ha recibido a lo largo de su existencia. Emergencia, donde se necesita ver que las personas seamos humanos, que se olvide de todo política, de toda situación. ¿Cómo hace con la gasolina? Yo lo llené el carro ayer, lo llené y no me importa, la gente lo necesita más que mí. ¿Qué personas pueden abocarse a usted? Porque usted anda por la calle. Cualquier persona. E independientemente, lo más importante es de que se cumpla la necesidad de mantener lo que las necesidades, o sea, nosotros pues en sí, para poder cuidarnos. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Bien, y cumpliendo con todas las medidas de prevención, los caribeños pudieron abastecerse de comestibles. César Funes nos amplía. ¿4:30 de la mañana? 4:30 de la madrugada. Es una excelente oportunidad y andamos nerviosos porque tenemos que salir en 20 minutos. Bajo fuertes medidas sanitarias, caribeños acudieron a los centros financieros, a los supermercados y ventas de abarrotería para poder abastecerse y continuar en la cuarentena ordenada por el gobierno para evitar el avance del coronavirus. Así como lo dijo el gobierno, ¿verdad? A través de SINAGER, que más que todo, pues mantener la distancia de la gente, de 1 metro, lo mínimo, ¿verdad? Y que se permita la entrada de lo que está estipulado, ¿verdad? Que no se hagan alborotos también en la entrada y que no vengan personas de la tercera edad o de niños menores de 15 años. Las agencias bancarias lucieron abarrotadas desde horas muy tempranas, donde algunas personas tuvieron que hacer el esfuerzo para trasladándose desde horas de la madrugada para lograr un cupo y lograr hacer las transacciones. Pasó un carro de paila, entonces medio jalón. Sí, me dejó ahí hasta por la policía y allá para acá medio jalón otro carro para acá. Bueno, jalón, ¿verdad? Puro jalón, llegué acá al centro, pero llegué. Desde las 5 de la mañana. Bueno, se levantó temprano para ver la forma de cómo hacer una transacción bancaria y después comprar alimentación. Pues esa es la idea. Esa es la idea de ir a comprar comida para nuestra familia. En algunos establecimientos no se estaban siguiendo las medidas sanitarias que recomendó el gobierno. Tenemos personas que no colaboran, que probablemente no creen en lo que está sucediendo, pero como medida y norma de bioseguridad debemos mantenerla todos,
pensando pues en nosotros mismos, en nuestra familia y en las personas a las cuales vamos a estar contactando. Luego que los ceibeños realizaron sus transacciones bancarias y también sus compras en varios centros de abastecimiento de comida, la normalidad regresó, ya que se aplicará el toque de queda absoluto y el cierre de ciudad, tanto en el sector este como también en la zona oeste. Desde La Ceiba para 11 Noticias, César Funes. Y ahora Víctor Valladares nos cuenta que en un simple decreto quedó el congelamiento de precios porque este no se cumplió. El congelamiento de precios de 30 productos de la canasta básica establecido por el gobierno al parecer nuevamente quedará plasmado en un simple papel, como ha sucedido en ocasiones anteriores, ya que según denuncias presentadas por muchos ciudadanos, al menos 5 productos que permanecen en el listado han sufrido fuertes incrementos en sus precios. Porque están vendiendo el cartón de huevos a 120 lempiras. O sea, es algo exagerado que están vendiendo el cartón de huevos, lo cual creo yo que ayer el gobierno dijo de que estaban congelados los precios. Y sí se me hace algo injusto que le estén subiendo demasiado. Están alterados hoy. Ajá, cuéntenos, sí. ¿Algunos precios que usted ha encontrado hoy? Mira, el azúcar yo lo he llevado a 10 y hoy me lo dieron a 12. Sí. ¿Qué otros productos? Pues que yo me diera cuenta solo el azúcar, porque yo se lo pedí y entonces yo no supe, y el azúcar ya me lo dieron aparte, pero más caro. Las autoridades de gobierno, por su parte, han reiterado que no se permitirán abusos en contra de los consumidores y realizarán las respectivas investigaciones para hacer que se cumpla la ley. Por instrucciones del señor presidente, tuvimos que poner este acuerdo ministerial para asegurarle a los ciudadanos pues de que ahorita que le hemos dado un espacio-tiempo que puedan abastecerse de sus alimentos, puedan encontrar con los precios accesibles, los precios que siempre han estado antes de esta situación que estamos pasando. Y ya Protección al Consumidor tiene su reglamento y sus imputaciones, que puede ir desde un salario mínimo hasta 10.000 salarios mínimos. Contrario a lo sucedido en muchos negocios de los mercados populares, en las diferentes cadenas de supermercados y mercaditos de la capital del país, los precios se han mantenido de acuerdo a lo establecido en el decreto de congelamiento de precios, aseguran las autoridades. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y Guillermo Paz Manueles nos cuenta que un riesgo necesario fue permitir la salida de personas a comprar alimentos. Como un riesgo necesario calificaron expertos la medida de las autoridades sanitarias de permitir la salida masiva de personas a comprar sus alimentos este día jueves, ya que podría incidir en un aumento de contagios por COVID-19. Podría agravarla. Y es como estar entre la espada y la pared. ¿Por qué entre la espada y la pared? Porque la gente necesita comer, pues. Y entonces lo que se tiene que hacer es que ese tipo de aperturas tiene que ser hecha de forma ordenada, de forma organizada. Otros médicos especialistas consideran que si las personas tomaron todas las medidas de prevención para contener el brote de coronavirus, no debe de generarse alarmas por la posibilidad que aumenten los casos. En cuarentena se puede decir que estamos todos actualmente con la restricción. Estamos aislados dentro de la casa y eso es algo bueno porque lo que queremos nosotros como salud es que tengamos conciencia que el autoaislamiento es lo mejor para no andar contaminando. Pero hemos observado que hay población capitalina que anda haciendo cosas que no tiene que hacer. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Nos vamos a una breve pausa comercial. Antes les recuerdo que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Ya volvemos.
Continuamos informándole a través de 11 Noticias, emisión estelar. De inmediato nos enlazamos vía teléfono con la periodista Kelly Olivera. Kelly, sin complicaciones ha dado a luz la fémina que fue contagiada por COVID-19. Este fue el caso 0. ¿Cuál es el estado de salud del bebé y de ella? Por supuesto, Kelly, muy buenas noches. Buenas noches, Ivette, televidentes de 11 Noticias, emisión estelar, y afortunadamente el embarazo de la señora, que es considerada como el caso 0 de COVID-19 en Tegucigalpa, pues está estable en el Hospital María, en el Hospital de Niños María. Bueno, ahí veíamos cuando era trasladada, estaba en su 8º mes de embarazo, pero debido a los medicamentos, la sintomatología, pues se tenía previsto que el bebé naciera antes, por eso había sido trasladada del Hospital del Tórax al Hospital San Felipe, aunque la paciente ya no muestra sintomatología de COVID-19, ya está recuperada, está estable, y el bebé pues se le ha hecho algunos exámenes y otros análisis, y hasta esta hora la salud del muchachito que acaba de nacer hace unas horas en el Hospital San Felipe pues está estable. Gracias a Dios, este bebé está en el Hospital María, está ahí porque nació de 8 meses, no completó la gestación completa de 9 meses o 39 semanas, sino que nació antes debido a esta enfermedad que padeció su madre, y era el riesgo que por eso no dejaban ir a la madre a su casa, porque el bebé podía nacer de un momento a otro. Así que repetimos, la madre de este angelito está estable en el Hospital San Felipe y el bebé está en el Hospital de Niños aquí en la capital, porque debe de estar en observación debido a toda la complicación que tuvo su madre durante el embarazo. Con esta buena noticia, retornamos con usted, Ivette. Buenas noches. Buenas noches, gracias a la periodista Kelly Olivera, y gracias a Dios que el bebé se encuentra estable y la madre, por supuesto, también. Continuamos, Samantha. Así es, Ivette, continuamos con las informaciones, dándole a conocer que el gobierno provee de lo necesario a las familias que se encuentran en las zonas de cuarentena o aislamiento. Control médico riguroso, medidas de aislamiento por vivienda, dotación de medicinas y alimentos, entre asesoría psicológica, forman parte de la asistencia que el gobierno está proporcionando a las familias que habitan zonas en cuarentena por coronavirus, como la colonia Abraham Lincoln de Comayagüela, donde se reportó el paciente número 0. Sé que hay una colonia completa que es en Comayagüela que entró en ese bloqueo, pero que también se le tiene que dar acceso a tener insumos, sobre todo esto de la alimentación, que es sumamente importante. Las personas que tienen que ir al banco porque se quedaron sin dinero, pero que tienen que ir a sacar para comprar, también es entendible. Se explicó que una vez que se originó el primer caso del COVID-19, en estas áreas en aislamiento físico y médico, las familias que habitan estas casas reciben a diario las visitas del personal de salud pública para establecer el avance de la epidemia, su control y necesidades humanas. Número 1, la vigilancia epidemiológica estricta, que esto es estar monitorizando a los pacientes que son sospechosos, aunque no tengan síntomas, estarlos monitorizando, tomar su temperatura y estar al tanto de la sintomatología que van presentando en su evolución hasta cumplir los 14 días o más de cuarentena. La alimentación, que tengo entendido que el mismo gobierno se las está facilitando porque es una obligación del gobierno hacerlo. Las autoridades definen que en la medida que los pacientes mejoran su condición, en esta misma medida se va suavizando la cuarentena obligatoria. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Bien, y bajo un cerco epidemiológico se encuentran varias familias en San Pedro Sula. Sobre eso nos amplía Shirley Martínez. Tras confirmarse el segundo caso del coronavirus positivo en San Pedro Sula, las autoridades de salud decidieron ejecutar cerco epidemiológico en el sector donde éste reside, así como la evaluación y aislamiento de las personas que estuvieron en contacto directo con el infectado. San Pedro Sula tenemos 2 casos procedentes de una colonia puntual. Esto nos obliga a ir a visitar toda la colonia para identificar si tuvieron algún contacto cercano
previo a los síntomas. Estamos hablando de que el señor ya este es su 7º día y dentro de esos 7 días a ver con quién estuvo, si tuvieron alguna comunicación, si tuvieron algún contacto, no usaron alguna protección, y es así que nosotros les damos el plan educacional, se hace la visita casa a casa. Aunque hay variedad de casos sospechosos tanto en el Seguro Social como en el Hospital Leonardo Martínez, los profesionales de la salud hacen hincapié en obedecer la cuarentena establecida y solo abastecerse de alimentos cuando la alcaldía disponga hora y día, aplicando las respectivas medidas de higiene. Que hemos nosotros descartado del resto de los barrios y colonias han sido negativos, pero decirle que el hecho de mantenernos en nuestra casa, usar nuestra mascarilla de forma permanente. La ciudad industrial contiene después de Choloma los mayores índices poblacionales en la zona norte del país, por lo que las medidas de prevención serán más drásticas y solicitan a la población acatar estas medidas de prevención en su totalidad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y autoridades municipales de San Pedro Sula han determinado fumigar todos los vehículos que ingresen a la ciudad. Con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19, autoridades municipales de la capital industrial realizaron operativos de fumigación en las diferentes entradas y salidas de San Pedro Sula. Estamos iniciando una operación de fumigación para poder hacer fumigaciones en diferentes partes de la ciudad. En 3 estaciones fijas, en las entradas de la ciudad vamos a fumigar absolutamente todos los vehículos que entren a la ciudad para tratar de desinfectarlos. De igual manera tenemos en la parte del centro de la ciudad, centros la policía, Fuerzas Armadas, bomberos, Cruz Roja, 911, escuelas, lugares de transporte, las patrullas, las estaciones policiales, diferentes lugares. Fueron alrededor de 9 equipos que se distribuyeron en la ciudad para realizar este proceso de fumigación de dicho químico y que según las autoridades mata cualquier virus. El químico que está combinado es una solución de agua con un químico que se llama cuaternario, ¿verdad? Que es el que está químicamente comprobado de que combate totalmente lo que es el virus en el medio ambiente. Estas acciones de fumigación van a continuar hasta llegar al último rincón de la ciudad, aseguró el alcalde sanpedrano. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y siempre en San Pedro Sula, Herlin Díaz nos cuenta que centenares de personas desafiaron el toque de queda absoluto. Los sanpedranos en medio del toque de queda se desplazaron para la compra de productos de la canasta básica en los mercados. Algunos locatarios informaron que es la necesidad de poder obtener dinero para sobrevivir la que los hace abrir sus negocios y temen también que el producto en existencia se dañe. Que a veces el pobre tiene que trabajar todos los días, porque como uno no mantiene el dinero suficiente para mantener la casa, el producto, o sea, lo que es la canasta básica, tiene que salir obligado a buscarlo afuera, a trabajar todos los días, porque la gente siempre viene a buscar sus cositas, el pobre. Algunos de los clientes son conscientes de la medida por parte de las autoridades, pero aún así se arriesgan para realizar compras de algunos productos, los cuales ya tuvieron incremento de precios. Aprovechar ahorita que está abierto, porque si no, y cierran el toque, después ¿cómo vamos a hacer para comprar los medicamentos? ¿Pero usted es consciente del toque de queda? Sí, pero como que vivo cerca aquí, a una cuadra. Abajo estaba a 120. ¿El cartón de huevo? Sí. Exagerado. Exagerado. ¿Están aprovechando? Están aprovechando, abajo sí. Aquí lo vine a hallar más barato. 120, ¿qué tamaño de huevo era? Era mediano. Los lugares de abastecimiento de productos de la canasta básica son el Mercado Rápido, la Gran Central de Abastos y algunas bodegas que abren para que los clientes puedan comprar productos de limpieza, ya que son escasos en pulperías de barrios y colonias de San Pedro Sula. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Nos enlazamos de inmediato con la periodista Iris Urbinas del norte del país. Iris, en las últimas horas, representantes de la Organización Panamericana de la Salud hacen un llamado energético a la población hondureña para que se informen sobre el coronavirus y apliquen las medidas de prevención. Usted nos brinda detalles. Adelante.
Buenas noches, y fue a través de cadena nacional que representantes de la Organización Panamericana de Salud han hecho este enérgico llamado al pueblo hondureño a tomar en cuenta estas medidas para evitar la propagación del virus. De inmediato los escuchamos. Quedémonos en casa estos 7 a 14 días para poder evitar que el virus se propague por todo el país. Debo decirles que estas mismas medidas drásticas, si ustedes quieren, estrictas, si ustedes quieren, que se están tomando en el país, se están tomando en otros muchos países del mundo, también de las Américas. Están actuando, se está tomando las medidas para detener la propagación del virus. Detener la propagación del virus es fundamental en este momento. Como lo ha dicho nuestro director de la OMS, el doctor Tedros, y nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, nuestro rol en el país es colaborar de manera mancomunada con las autoridades para abordar esta problemática. Todavía no existe ningún tratamiento específico para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus. La gran mayoría de personas que tendrá la enfermedad va a desarrollar síntomas leves. Habrá un grupo todavía mayor de personas que no manifiesten ningún síntoma. Las personas que desarrollan enfermedad leve necesitan hidratarse de manera adecuada, tener una buena dieta, reposo y sobre todo aislamiento en casa. La única forma efectiva de prevenir la enfermedad son las medidas de higiene, sobre todo el lavado constante de manos, la desinfección de superficies, toser cubriéndose la cara, estornudar cubriéndose la cara, no saludarse de beso o con contacto físico estrecho y mantener una distancia prudente de 1,5 metros entre todas las personas. Así que el llamado al pueblo hondureño a tomar en cuenta estas medidas para evitar precisamente la propagación de este virus, así como se ha mencionado desde el inicio, quedarse en casa, la recomendación pues más prudente en este momento. Con esto retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias a la periodista Iris Urbina. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa comercial, pero en instantes volvemos con más. Según la Asociación Automovilística Estadounidense, el precio promedio de un galón de gasolina ha caído por debajo de $2 en casi una cuarta parte de los estados del norteamericano. El promedio nacional actualmente es de 2.19 por galón de gasolina regular, el más bajo desde principios de diciembre de 2016. Eso es 13 centavos menos que hace unas semanas y 36 centavos menos que hace un año. Los precios minoristas del gas han estado cayendo constantemente durante varias semanas debido a la intensificación de los temores de recesión provocados por la pandemia de coronavirus y la lucha entre Rusia y Arabia Saudita por su papel como estabilizadores de precios. Los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron un asombroso 24% el miércoles, a $20.30 por barril. Ese es el nivel más bajo desde febrero de 2002. La incesante venta está siendo impulsada por una combinación aplastante de exceso de oferta y una demanda que reduce rápidamente. 2/3 de todos los estados de Estados Unidos están viendo caídas de precios de 2 dígitos esta semana. A pesar de que los costos estén más bajos, muchos conductores ni siquiera podrán aprovechar los precios baratos debido a restricciones de viaje y requisitos para trabajar desde casa. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Iniciamos este segmento con información de última hora. Última hora. Última hora. Hacemos un contacto vía teléfono con la periodista Kimberly Espinosa, quien nos da a conocer que a pesar de la crisis sanitaria que vive Honduras al día de hoy, los transportistas anuncian un paro de labores, esto debido al incumplimiento de exigencias que han tenido. Esto, los transportistas de carga es lo que han anunciado, un posible paro de labores si no se les cumple todo lo que están pidiendo, exigencias que ya habían hecho con anticipación, y pues esta es la noticia. Lamentablemente 24 casos
se registran al día de hoy de coronavirus. Las personas se mantienen en sus casas debido a los toques de queda y los transportistas han decidido pues anunciar un paro de labores. ¿Cuál es la información hasta el momento, Kimberly? Buenas noches. Muy buenas noches, Samantha y televidentes de 11 Noticias. Efectivamente, en las últimas horas o en horas recientes nos han dado a conocer un comunicado del transporte de carga organizado y unitario de Honduras, quien a partir de la fecha determina exigir al gobierno de la República de manera enérgica que se haga cumplir la ley del transporte terrestre y se haga efectivo el pago de la tarifa establecida en la ley, donde establece el reembolso del peaje por parte del dueño de las máquinas transportadoras, así como los pagos de estadía por los tiempos de maniobra, al igual la reducción de los tiempos en los pagos de los fletes a un máximo de una semana, todo esto en función de apalear un poco nuestra difícil situación financiera, dice el comunicado. De no haber respuesta y acciones, nos veremos obligados a dejar de prestar el servicio a partir de este lunes 23 de marzo del año 2020. Repetimos, de no haber respuesta y acciones, nos veremos obligados a dejar de prestar el servicio a partir del lunes 23 de marzo. Si no existe interés del gobierno por dar respuesta a quienes están poniendo en riesgo sus vidas, poniéndose la camisa de Honduras, trabajando por mantener el país en marcha, solicitamos a todos los transportistas acatar la disposición de la dirigencia y a los conductores abstenerse de seguir poniendo en riesgo su vida y tomar medidas de prevención y las de sus empleadores y además personal de sus empresas. Quedamos a la espera de una respuesta a las peticiones realizadas a través de funcionarios. Reza el comunicado, compañeras, sería este lunes 23 de marzo que los transportistas de carga estarían paralizando sus unidades si el gobierno hondureño pues no cumple con sus exigencias, demandas que han venido ellos realizando hace meses atrás. Esto obviamente vendría pues a poner en detrimento y a poner más estrés en la sociedad hondureña, porque al no circular ellos, se habla que sería pues prácticamente esto a nivel nacional, no habrían insumos, no habrían salida ni entrada de mercaderías, y esto sería lamentable porque sabemos que pues ha habido este toque de queda, las personas han salido pues por escasas horas a traer sus medicamentos y también otros insumos, pero al paralizarse las unidades esto sería pues prácticamente imposible, y también pues el tema del combustible, al paralizar ellos sus unidades también se podría ver afectado. Una noticia lamentable, una noticia de última hora. Repetimos, el lunes 23 de marzo ellos estarían paralizando sus unidades. Muchas gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa por esta importante información de última hora. Paro de labores amenazan los transportistas de carga para el próximo lunes. Esto podría generar desabastecimiento que en este momento sería definitivamente crítico por la situación en la que se encuentra el pueblo hondureño, esto ante el COVID-19. Y Naciones Unidas advierte que millones de vidas están en peligro a causa del coronavirus, porque urge la solidaridad de todos. Bien, continuamos con las informaciones, dándole a conocer que el Banco Central presenta Programa Monetario 2020-2021 y además medidas para reducir el impacto debido al COVID-19. El presidente del Banco Central de Honduras ha presentado en las últimas horas el programa monetario correspondiente al periodo 2020-2021 del gobierno. En el mismo se proyecta un índice de crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% para dicho periodo. Asimismo, se estima una inflación controlada no mayor al 4%. Estaríamos estimando para el año 2020 un crecimiento que puede estar dentro del rango de 1.5 a 2.5%. Y para el siguiente año, una recuperación para estimar un crecimiento dentro de un rango de 2 a 3%. Ante este panorama, el directorio del Banco Central de Honduras ha determinado aprobar una serie de medidas para reducir el impacto económico provocado por el COVID-19, como ser reducir en 75 puntos básicos la tasa de política monetaria, entre otras. De 5.75 que teníamos en diciembre a 4.50%. Asimismo, ajustaremos en la misma proporción las tasas de corte de los diferentes plazos
de valores del Banco Central de Honduras que serán ofertados en las subastas estructurales. También estamos reduciendo la tasa de interés aplicable a facilidades permanentes de crédito de los bancos para con el Banco Central de Honduras, pasando de 6.25 a 5.50. Relacionado a la generación de nuevas fuentes de empleo, incluso para mantener las actuales, la situación es complicada en este momento, reconocen las autoridades. No cabe duda que el crecimiento económico no va a ser mayor al año anterior y eso va a tener un efecto. Acá tendremos que sentarnos con el sector privado para ver y que sea una prioridad de país, no solo de gobierno, sino del sector privado, la estabilidad y permanencia de los puestos de empleo. Sin embargo, en este programa monetario se proyecta una estabilidad en el valor del empira frente al dólar y un crecimiento en el nivel de las reservas internacionales que podría superar los 6.000 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y expertos recomiendan al gobierno implementar medidas económicas que vayan dirigidas a la población. En las últimas horas, el gobierno de El Salvador tomó la decisión de suspender el pago de servicios públicos y crédito con la banca debido a la emergencia por el coronavirus. Esta acción debería de tomarse en Honduras para evitar si la crisis impacte de forma más severa en la mayoría de los hondureños, recomiendan algunos expertos. El gobierno debe entender que si no las toma, si no concede todas esas concesiones al sector empresarial y al pueblo hondureño, la crisis va a golpear mucho más y entonces si él se vuelve un poco reacio a tomar estas medidas, va que en futuros años se va a ver doblado la crisis, o sea, los efectos van a ser multiplicados. La suspensión al pago de los servicios servirá para que la población hondureña pueda tener reservado un poco de dinero para tratar a sus familiares si son contagiados por el COVID-19. Asimismo, puedan comprar los alimentos en este periodo de cuarentena y responder a cualquier emergencia. Es que esperaríamos que el gobierno pues tome alguna medida en ese sentido. Habrá que hacer todos los análisis necesarios a fin de ver cuál podría ser el impacto que tendría en la economía, pero nos parece que es importante esa medida que se tomó en El Salvador. Recomiendan además la urgencia de reformular el actual presupuesto del Estado y revisar el actual acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional lo que hace es provocar austeridad, y la austeridad significa reducir los puestos de salud y educación. En consecuencia, necesitamos que ese programa que se tiene con el Fondo Monetario también se revise. El gobierno salvadoreño tomó la decisión de suspender el pago de cuotas de la energía eléctrica, el pago del agua potable, teléfono, cable e internet por un periodo de 3 meses, los que serán cancelados en un periodo de 2 años, sin generar mora, multas, intereses, sin afectar su calificación crediticia. René Amaya, 11 Noticias. Por su parte, en El Salvador, su presidente Nayib Bukele hace un enérgico llamado a los empresarios que todavía no se han sumado a la lucha contra el coronavirus. Escuchemos lo que dijo. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces, yo les quiero pedir le quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre,
de verdad piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren, así que no piensen que están inmunes, nadie está inmune. Y la empresa Energía Honduras ha extendido un comunicado a la población hondureña, el cual daremos lectura a continuación. Empresa Energía Honduras S.A.D.C.B. se permite informar a la población en general y en particular a los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ante las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y el Gobierno de la República, donde se declaró toque de queda absoluto en las ciudades del Distrito Central, La Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copane, declarado por la municipalidad. La empresa no seguirá realizando los procesos de lectura, facturación y atención presencial en sedes de servicios al cliente para los segmentos de usuarios masivos y comercial, en lo que corresponde a los altos consumidores que cuentan con el sistema de medición telegestionado. El proceso de facturación está asegurado y seguirá operando con normalidad. Nota: se están adoptando medidas en el sistema comercial para impactar en menor grado y al menor número posible de usuarios a quienes no se les realizó la lectura y facturación del servicio durante esta semana, las cuales se estarán anunciando próximamente. Temporalmente se ha suspendido a nivel nacional todas las actividades de corte por mora en el pago del servicio, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del servicio de energía en los hogares y sitios de consumo. Nota: a los clientes que deseen dar cumplimiento a su pago, estando dentro de las fechas de límite de pago establecidas, les recomendamos que podrán hacerlo a través de las plataformas digitales de los agentes bancarios y recaudadores. 3. Hacemos un especial llamado a la población para hacer un uso consciente y nacional de la energía en estos momentos de coyuntura, particularmente en las horas pico que demanda, contribuyendo con esto a evitar saturación del sistema y por consiguiente las interrupciones del servicio. Asimismo, le invitamos a consultar en nuestras redes y página web consejos prácticos para hacer un uso eficiente de la energía. 19 de marzo del 2020. Pasamos ahora con Kelly Olivera, que nos da a conocer que, de ser necesario, se habilitarán los edificios públicos para atender a los pacientes de COVID-19. El presidente de la República dijo que ya se trabaja en la habilitación de varios albergues para personas con síntomas de COVID-19 a nivel nacional, entre ellos las instalaciones prestadas por la Cámara de Comercio de Cortés y el Bazar del Sábado en la capital. Asimismo, las instalaciones del Colegio de Ingenieros y de Abogados. En cuanto al Centro Cívico Gubernamental, dijo que cualquier edificio del Estado que cuente con las condiciones para cumplir esta función, si es necesario, será habilitado. Todo edificio público que tenga las condiciones tiene que estar a disposición en esta emergencia. Claro que sí, es parte de lo que ya se tiene programado. Y también yo quiero decirles a ustedes que existen albergues para personas que nada más están en observación. Existen personas para quienes ya se les hizo algún tipo de examen y de repente tienen ciertos síntomas, pero todavía no tienen la enfermedad. Y mientras espera el resultado, si salió positivo o negativo. Este infectólogo asegura que la apertura de albergues es necesaria, ya que de presentarse un contagio masivo, los hospitales y clippers serán insuficientes. Es decir, en este momento en donde nosotros estamos en una emergencia nacional, necesitamos aislar mucha gente para tratar de mantenerlos aislados en el sentido de que no transmitan la enfermedad. Se imagina, por ejemplo, todos estos centros comerciales o estos centros, el centro cívico, que es una enormidad, es un espacio enorme de muchos metros. Ese es el ideal porque todavía no se ha habilitado y tiene las estructuras y solo es para mantener en aislamiento personas que no están infectadas pero están sospechosas. Otros consideran que el Estado debería de alquilar hoteles para alojar a aquellos pacientes graves, ya que cuentan con camas y baños privados. Por lo tanto, las opciones para poder enfrentar el problema, tanto de infraestructura como de recursos humanos y logísticos, deben de estar debidamente planificados y posicionados para dar respuesta afirmativa y eficaz a esta problemática. Para 11 Noticias, Kelly Olivera.
Tenemos noticia de última hora. Última hora. Última hora. Nos enlazamos de inmediato con la periodista Iris Urbina hasta el norte del país. Y es que escuchen bien, lamentablemente en pleno toque de queda absoluto en San Pedro Sula se ha suscitado una masacre. Adelante, Iris, con usted. Gracias. En este momento ubicados en la colonia Las Colinas del sector López Arellano del municipio de Choloma, donde hace unos minutos se ha registrado este hecho violento que ha cobrado la vida de 3 personas. Según la información preliminar brindada por las autoridades que se encuentran aquí resguardando la escena, las víctimas serían 3 jóvenes quienes se encontraban sentados en las cercanías de un campo de fútbol cuando sujetos desconocidos llegaron y sin mediar palabra les dispararon en varias ocasiones hasta quitarles la vida. Uno de los cuerpos quedó exactamente donde se encontraban estas 3 personas sentados, otro en el interior de una vivienda. Los cuerpos han quedado a varios metros de distancia uno del otro. Ya los elementos de la policía se encuentran aquí resguardando la escena. No se maneja ningún elemento en relación el motivo por qué les habrían quitado la vida a estas 3 personas. La única información que los elementos de seguridad han brindado es que son personas jóvenes. Ellos estaban aquí platicando cuando fueron sorprendidos por estos criminales, a espera que llegue la Dirección Policial de Investigación para que pueda realizar el proceso respectivo y poder determinar el motivo por qué han acabado con la vida de estos 3 jóvenes, así como también poder establecer la identidad de la víctima de estas 3 personas que han sido asesinadas hace unos minutos aquí en la colonia Las Colinas del sector López Arellano del municipio de Choloma. Son los elementos a esta hora de la noche, lamentablemente, sobre este hecho violento que ha cobrado la vida de estos 3 jóvenes aquí en este sector del norte del país. Vamos a esperar que las autoridades pues nos puedan brindar más elementos en relación al motivo de estas 3 muertes, así como también la identidad de las víctimas. En este momento no se encuentra ningún familiar aquí en la escena, por lo que estas personas pues al parecer no eran de aquí cerca, por lo que no se encuentra ningún familiar. Vamos a permanecer en la escena para poder lograr la identidad de estos 3 jóvenes que han perdido la vida esta noche aquí en el sector López Arellano del municipio de Choloma. Con esta lamentable información que se genera desde el norte del país, nos vamos a una pausa comercial. Desde México. Continuamos con la información y es que Naciones Unidas advierte que millones de vidas están en peligro por el coronavirus y que urge la solidaridad de todos. Veamos. La Organización de Naciones Unidas hizo un dramático llamado a una respuesta global coordinada para evitar que millones de personas puedan morir por el nuevo coronavirus, especialmente si se propaga sin control en países pobres. Antonio Guterres, secretario general del organismo mundial, aseveró que si se deja que el virus se propague como un incendio forestal, especialmente en regiones más vulnerables del mundo, mataría a millones de personas. La solidaridad global no es solo un imperativo moral, sino el interés común, afirmó. Guterres insistió en la necesidad de una respuesta unificada para contener la catástrofe sanitaria que ya reporta más de 9,000 víctimas y 217,500 contagiados en el mundo. Aconsejó a cada nación alejarse inmediatamente de una situación en la que cada país lleva a cabo sus propias estrategias de salud a una que garantice con total transparencia una respuesta global coordinada que incluya ayudar a países menos preparados para enfrentar la crisis. Sobre el apoyo a la economía global, dijo que debería ayudar a trabajadores de bajos ingresos y a pequeñas y medianas empresas con apoyo salarial, seguro, protección social, prevención de quiebras y pérdida de empleo, detalló. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, tienen un papel clave que hacer. También se deberían desmantelar barreras comerciales y restablecer las cadenas de suministro. El Banco Central Europeo anunció 750,000 millones de euros en ayudas
Washington anticipó montos superiores, aunque las bolsas de valores no levantaban cabeza y hoy el petróleo se recuperaba tras su desastrosa caída de la víspera. Una de las hecatombes económicas es el comercio aéreo, que urge de unos $200 mil millones en ayuda directa. Rusia registró su primera víctima mortal y España, con casi 14.000 contagios y 600 fallecidos, es el cuarto país más castigado por la epidemia, ante la cual el gobierno declaró estado de alarma y decretar una cuarentena casi total. La Unión Europea empieza a repatriar miles de ciudadanos de países miembros. Chile sacará el ejército a la calle y decretó cuarentena en la remota isla de Pascua. En Reino Unido, con más de 100 muertos este viernes, ordenó cerrar las escuelas. La UNESCO estimó que más de 850 millones de jóvenes en todo el mundo tienen su escuela cerrada y que más de 500 millones de personas están confinadas en sus casas. Italia anunció prolongaciones al confinamiento previsto a finalizar el 3 de abril. Francia probablemente también los prolongue más allá de los 15 días previstos. Alemania, con más de 10.000 casos confirmados, la canciller Angela Merkel pidió a su pueblo limitar desplazamientos a menos que sean imprescindibles para salvar vidas. En América Latina avanza y ya es responsable de más de 1.300 contagios y 10 muertes. Brasil, con 290 contagios confirmados, entre ellos 2 ministros de gobierno, hoy anunció el cierre de fronteras terrestres, excepto con Uruguay durante 15 días. Colombia y Bolivia se declaran en emergencia sanitaria, Argentina registra la tercera víctima y paraliza 5 días vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia. Cuba y Costa Rica reportan los primeros muertos por la pandemia, mientras Nicaragua y El Salvador reconocen sus primeros casos confirmados. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, y ahora Fernando Arteaga nos continúa informando, y es que para muestra un botón, en Italia crecen los contagiados por COVID-19 y realizan masivos entierros. Las masivas muertes en Italia debido al coronavirus continúan reportándose. Este jueves el gobierno informó que en las últimas 24 horas se sumaron 427 nuevas muertes por este virus. El total de decesos es de 3.405, convirtiéndose así en el país con más víctimas mortales por la pandemia. Además de China, Italia también superó en número de muertos a Irán y España. En las últimas horas, el mundo ha presenciado una de las imágenes más dramáticas de Italia, una larga fila de camiones militares en el centro de Bérgamo, norte del país, transportando decenas de féretros de víctimas del COVID-19 para su incineración en otros lugares, porque el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad. Esta impresionante imagen de la caravana verde olivo es una muestra de cómo la epidemia está golpeando la provincia de Bérgamo, la más afectada dentro de Lombardia, en casi 55 muertes diarias por la enfermedad. Los camiones del ejército recorrieron la ciudad con cerca de 60 féretros, desde el cementerio local hacia la autopista, con destino a una decena de municipios en Italia. El alcalde de Bérgamo, Giorgio Giori, agradeció a las localidades que colaboran en esta triste gestión. Una vez incinerados los cuerpos, las cenizas serán trasladadas de nuevo a Bérgamo, lugar de origen de los difuntos. Este es un informe para 11 Noticias. Y Corea del Sur reporta un repunte en casos de coronavirus. Cuando todo parecía haberse controlado en Corea del Sur y las incidencias de casos de coronavirus eran mínimas comparadas a las de las fechas más preocupantes de la propagación, este día el gobierno anunció un repunte de infectados, considerándose una recaída del sistema sanitario en el país asiático. El más reciente informe gubernamental detalla que en las últimas horas se reportó un incremento de 152 casos nuevos, siendo todas personas que se contagiaron dentro del país. A raíz de esto, las alarmas se han vuelto a encender en toda la nación, pues a este punto de la pandemia ya se creía haber detenido la cadena de propagación y que las autoridades de salud ya solo trabajaban en la cura de pacientes. Sin embargo, nuevamente los surcoreanos vuelven a colocarse en emergencia nacional y producto de este ascenso en las estadísticas, se espera que las medidas de mitigación del patógeno se vuelvan a recrudecer. Con este informe, en Corea del Sur suman ya más de 8.000 individuos enfermos del COVID-19, más un total de 98 defunciones. Mientras tanto, en el mundo, los contagios ya superan los 240.000 y la cifra de las defunciones está a punto de llegar a los 10.000. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.
Bien, y ahora damos lectura y ustedes también van a poder ver a través de las pantallas de Canal 11, pues las cifras según los países en torno a los casos, las muertes, los recuperados del coronavirus en este sitio web worldometers.info, que da a conocer pues en tiempo real las cifras en base a los pacientes, las víctimas mortales por el coronavirus. Vamos a dar lectura a algunos de los países, los principales que reportan más casos. Iniciamos con China, que tiene un total de casos de 80.967 casos. Nuevos casos se reportan 39, muertes totales son 3.248, las últimas muertes son 3, total recuperados 71.150, casos activos 6.569 y que se encuentran en caso crítico 2.136. Tenemos también el país de Italia con 41.035 casos, muertes 3.405 muertes en Italia, total recuperados 4.440, casos activos 33.190 y que se encuentran en estado crítico 2.498. En Irán se reportan 18.407 casos. Muertes por estos 18.407 son 1.284. Total recuperados 5.979. Casos activos en Irán son 11.144. En España 18.077. Las muertes en España son 831. Los casos recuperados hasta el momento 1.107 y casos activos 16.139. En Alemania 15.320 casos en total. 44 muertes hasta el momento se registran en Alemania. 115 casos recuperados y activos 15.161. En Estados Unidos 14.329 casos se registran en total. Nuevos casos se han registrado en las últimas horas 540. 217 muertes por coronavirus en Estados Unidos. Las últimas muertes que se registran son 9. Total recuperados 129 y casos activos en el país del norte 13.983. Y en Francia se reportan 10.995 casos en total. 372 personas han fallecido en Francia a causa del COVID-19. Total recuperados 1.295 y casos activos en Francia 9.328 que se encuentran en caso crítico. 1.122 son algunas de las cifras de los países que registran más casos de COVID-19 a nivel mundial y que hemos dado a conocer a través de este website worldometers.info, que da a conocer en tiempo real las cifras que se están registrando en todos los países que padecen de esta mortal enfermedad. Y la situación es tan grave en el mundo que en Irán, escuche bien, han dejado en libertad a 85,000 reos, esto para evitar los contagios del COVID-19. Irán anunció la puesta en libertad temporal de 85,000 presos, esto para evitar el contagio del coronavirus en las cárceles del país, debido a que son lugares donde se facilitaría la masificación de los casos y puede acarrear la apertura de nuevos epicentros. Según autoridades, los presos liberados corresponden a los que tienen penas menos de 5 años, no así los condenados por delitos de seguridad y espionaje que deberán permanecer tras las rejas. Desde el primer contagio hace un mes en Irán, la curva de fallecidos e infectados no para de subir día tras día, por lo que ya solicitaron a los Estados Unidos abolir el bloqueo en vista de la escasez de insumos para enfrentar la pandemia mortal. Por el momento en el país no se ha decretado estado de cuarentena, pero sí recomiendan a las personas evitar salir de sus casas para no contraer la enfermedad, de la cual ni los altos rangos se han visto librados. Es de mencionar que la nación iraní es el primer foco de la pandemia en Oriente Medio y el tercero en el mundo, con casi 1,000 muertos en alrededor de 16,000 infectados. Este fue un informe para 11 Noticias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Continuamos con las informaciones. De inmediato hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Fernando Arteaga. Continúan sumándose los municipios que cierran sus accesos y se suma el pintoresco Santa Lucía. Los detalles con usted, Fernando.
Gracias nuevamente, Samantha. Gracias también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Como usted lo dice, el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, ha tomado la decisión de cerrar su principal ingreso. Nadie puede ingresar, nadie puede salir, esto para evitar la propagación del COVID-19. Se ha informado que únicamente vehículos que contengan alimentos que sean para abastecer a la población de esa localidad serán permitidos ingresar a este pintoresco municipio. Decisión similar a la que ha tomado en las últimas horas el municipio de Talanga en Francisco Morazán. Así que ya sabe la población hondureña, las personas que viven en ese lugar, si no tienen autorización de ingreso de alimentos, no pueden ingresar ni salir de ese municipio. Estas medidas, por supuesto, siendo tomadas para evitar la propagación del coronavirus. Samantha, de momento es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Muchas gracias, Fernando Arteaga, dándonos a conocer medidas que están tomando las autoridades de Santa Lucía, esto con el fin de evitar el ingreso de esta temida enfermedad que tiene en pánico a la población hondureña. Con esto nosotros llegamos al final de las informaciones. Ivette. Así es, Samantha, nos despedimos, les deseamos que tengan una feliz noche, los espero mañana en punto de las 5:50 en 11 Noticias, primera hora. Buenas noches.